Ser podcast. Abrimos de alguna manera un mapa del mundo para dar paso a la información internacional que nos trae siempre Marc Bassets, el corresponsal del País en París. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Bonjour. Oye, antes de empezar, me gustaría preguntarte algo que publicabas en el periódico, si el éxito de una negociación política, si se hace en torno a un mantel, es directamente proporcional a la calidad del menú. Era una cuestión que tú planteabas muy divertida. No estoy seguro. O sea, la calidad del menú es yo creo que es importante, y yo creo que te estás refiriendo a un artículo sobre los restaurantes del poder, ¿no? Sí. Donde bueno, yo hablaba de la Rotonde, que es una brassería de París, está muy bien, en Montparnasse, y que es un lugar muy simbólico, porque de entrada es el restaurante que más frecuenta, o que uno de los que más ha frecuentado Emmanuel Macron, pero es un lugar donde Macron ha traído a otros políticos, ha traído al canciller alemán Olaf Scholz en alguna ocasión, donde ha celebrado fiestas electorales de victoria, y es pues un lugar donde a veces las decisiones políticas ya lo sabes, no se toman solo en la sala del Consejo de Ministros, ¿no? A veces lo más importante pues requiere una confianza, una mesa, un buen vino, un buen manjar, ¿no? Y en este sentido sí que creo que puede ayudar. Por lo menos yo pienso en este encuentro de Macron con Scholz, pues ellos solos, sin asesores, sin traductores, pues permite establecer esta química, esta influencia, esta confianza, aunque entre los dos no va muy bien en estos momentos. En este caso no. La química, sí, pero la Rotonde, por ejemplo, es muy curioso porque hasta tal punto se ha convertido en un símbolo de Macron, porque la gente sabe que va ahí, y que va ahí desde hace tiempo, que cuando hubo las manifestaciones de los chalecos amarillos incendiaron la fachada, ¿no? Porque consideran que era una manera de atacar al presidente. Sí, era simbólico. Bueno, también puede ser como su restaurante talismán, que todos los presidentes tienen uno, ¿no? Y el otro día te leí, por cierto, también hablar, creo que se llaman los bouillon, ¿no? Estos restaurantes que antiguamente servían comida a trabajadores y ahora se la sirven a instagramers que hacen cola fuera, ¿no? Sí. Es realmente un fenómeno, porque son restaurantes muy antiguos del siglo XIX, desaparecieron prácticamente. Había muchos en París a finales del XIX, centenares. Quedó solo uno, y hace 5 o 6 años alguien se dio cuenta de que esto era una fórmula que funcionaba muy bien, porque es comida típica francesa, en un ambiente y un decorado muy antiguo, muy siglo XIX, y no muy caro, por lo que es los precios de París. Y bueno, ya ahora han proliferado como setas. Hay más de 10 en París, hay colas, es increíble, porque yo me di cuenta de esto paseando por París, ves centenares de personas esperando delante de un restaurante, ¿no? Y eran estos bouillon, que bueno, es la moda culinaria de París. Sí, la moda. Oye, queríamos hablar hoy de Suecia, o empezar hablando de Suecia, el país nórdico que tiene un grave problema con las bandas criminales y que va a cerrar el año con cifras récord de fallecidos, casi medio centenar de muertos por armas de fuego, explosiones. Uno imagina ese país como un país tranquilo y hay una especie de terremoto social, ¿no? ¿Qué está pasando en Suecia? Sí. Y es curioso porque esta semana nos han llegado varias noticias de esta Europa que podríamos llamar plácida, tranquila, próspera, ¿no? Hemos tenido Países Bajos, que gana un candidato de extrema derecha, y de extrema derecha dura. Sí. Hemos tenido en Irlanda estos disturbios racistas, ¿no? Y ahora yo creo que es interesante fijarse en Suecia, porque Suecia era también un símbolo de la prosperidad europea, del modelo socialdemócrata, de la apertura al mundo. Era uno de los países que más
que más refugiados recibía, que tenía el estado de bienestar, que todo el mundo quiere ser Suecia o quería ser Suecia, y había esta paz social. Y en realidad ya hace unos 30 años que nos empezamos a dar cuenta de que no era exactamente así. No sé si las novelas de Henning Mankell, policíacas, ya contaban este lado oscuro de Suecia, pero bueno, en la última década ha habido un aumento de la extrema derecha hasta el punto de que el gobierno actual sueco está apoyado por la extrema derecha, los demócratas de Suecia. Y luego hay esta explosión de violencia que ha pasado de ser uno de los países de Europa con menos violencia por disparos y por armas de fuego a uno de los que tiene una tasa respecto a la población más alta, ¿no? Y hace poco leía el dato que en septiembre y octubre prácticamente cada día ha habido un tiroteo, ¿no? En Suecia no es la imagen que tenemos habitualmente de Suecia, y el primer ministro, Ulf Kristersson, hizo un discurso en septiembre ante la alarma por lo que estaba ocurriendo, y dijo, y esta es una frase que yo creo que vale la pena debatir y analizar, dijo que esto se atribuía en gran parte a una política migratoria irresponsable y a una integración fracasada que nos han traído aquí. Esto es lo que dijo Kristersson, que está apoyado por la extrema derecha actualmente de su gobierno. Claro, y culpar a los de siempre. Incorporamos a la conversación a Erik de la Reguera, que es corresponsal en París del periódico sueco Dagens Nyheter y autor del libro Desafiando Fronteras, que es precisamente sobre migración global y el auge de los nacionalismos. Erik, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Cuesta imaginar, lo decía Mark, que Suecia se haya convertido en ese escenario de, diríamos, guerra interna o conflicto interno entre bandas criminales, ¿no? ¿Qué está pasando en Suecia, Erik? Sí, pues Suecia sigue siendo uno de los países con más alta calidad de vida del mundo, ¿no? Pero obviamente tenemos un problema muy grave con el crimen organizado ahora en Suecia. Ha sido unos años con un conflicto fuerte en el mundo del Hampa, donde hay varios grupos que están combatiendo entre ellos para tomar control sobre todo del tráfico de las drogas en Suecia. Y es algo que no se ha visto en Suecia antes, que estos niveles de violencia. ¿Es porque ha aumentado Suecia, digamos, o el papel de Suecia en este marco geográfico del narcotráfico? ¿Es un país más azotado ahora por el narcotráfico? Sí, lo que hemos visto es que pues el consumo ha aumentado de cocaína, por ejemplo, y estos grupos tratan de establecerse en diferentes plazas donde plazas entre comillas, ¿no? Ciudades donde quieren vender sus productos ilegales. Pero no es solo una cuestión del mercado interno en Suecia, sino que también se trata de que Suecia se ha vuelto un país de tránsito. Este último año solo se ha confiscado más de 1 tonelada de cocaína en los puertos de Suecia, lo que es 3 o 4 veces más de solo hace 2-3 años. Entonces hay algo que está pasando está entrando más drogas por los puertos en Suecia. La aduana parece estar un poco rebasada y parte de esta droga se está llevando al continente, a otros países. Eso implica que el control de los puertos en Suecia se vuelve importante y también implica un ingreso importante para esos grupos suecos criminales que controlan esos puertos. Y se especula de que esto puede tener algo que ver con el aumento de violencia en Suecia. Pero todavía, pues esos son elementos que se sabe, pero es difícil saber exactamente qué está detrás de cada tiroteo, ¿no? Hola, Erik, buenos días. Aquí Marc, ¿qué tal? El primer ministro atribuye a la inmigración, a las políticas migratorias o a la integración deficiente de los extranjeros este fenómeno. ¿Qué opinas? ¿Tiene algo de razón o hay que buscar otros motivos a este fenómeno? Mira, en Suecia ha habido una migración importante, ¿no? Durante los últimos 40 años. El país se ha convertido en un país
pues claramente multicultural, sobre todo en las grandes ciudades como Estocolmo, Malmö, Gotemburgo. Ahí muchas veces se siente más como en París, Londres, Ámsterdam o Bruselas, ¿no? Como ciudades con mucha diversidad, tanto de apariencia como trasfondo cultural, ¿no? Lo que no era el caso, digamos, en los años 60, 70. Ya había un cambio relativamente rápido que mucha gente en Suecia sienten como un cambio en su país. Ha habido una reacción de parte de la población que votan por este partido, los demócratas suecos, ¿no? Es más o menos 20% de la población ahora que votan por ellos. Es un proceso. Entonces, sí. ahí, pero luego conectar esto con el crimen organizado, pues es un poco más complicado, porque aunque muchos de los que están en estos grupos tienen un trasfondo inmigrante, no necesariamente significa que es la migración misma que lleva al crimen organizado, si me entiendes, y menos aún a al nivel de violencia que vemos ahora. El nivel de violencia, pues entre grupos criminales suele tener con otros factores, ¿no? En Suecia, uno de los factores, cuando hablo con expertos del tema, suelen mencionar que, por ejemplo, en un país como Italia, los diferentes grupos mafiosos tienen ya establecido qué territorios se controlan, ¿no? La Cosa Nostra en Sicilia, en Drangheta, en Calabria, etcétera. Pero en Suecia no se ha establecido todavía, entonces hay una guerra para controlar el territorio, básicamente, en cuestión de ventas de drogas, etcétera. Se está diseñando el mapa de la mafia poco a poco. Oye, ¿y es fácil en Suecia conseguir armas o hay leyes restrictivas? Hay leyes restrictivas, pero hay un mercado ilegal bastante grande, ¿no? Que es uno de los problemas también, y ahí la aduana tiene un desafío grande de empezar a controlar la entrada de armas, porque por el momento no lo logra muy bien, honestamente. Y ya que este tipo de problemas no han sido tan grandes en Suecia antes, pues es también un proceso que tarda tiempo, ¿no? Para empezar a trabajar con eso. Pero para regresar a esto de la migración, yo creo que es importante entender que hay diferentes modelos de explicación, ¿no? Cuando se habla de la mafia. Y ahí uno de los modelos es justo que es la migración que ha causado esta situación. Hemos tenido una política de migración irresponsable y existen problemas sociales importantes en Suecia, en varios con muchas personas con trasfondo migrante, ¿no? Pero por otro lado, la explicación que normalmente la izquierda propone es que esto es el problema de la criminalidad depende de problemas sociales, socioeconómicos, ¿no? Y que hay un riesgo mucho más alto caer en volverse criminal si naces en una familia pobre, con papás que no te cuidan tan bien por presiones sociales o porque estás cerca de ambientes donde hay otros jóvenes que están involucrados en criminalidad, ¿no? Eso es lo que dicen muchos investigadores también. Pero digamos que no es que existe una verdad absoluta, que yo creo que hay una combinación de factores que ha llevado a esta situación. Pero en el debate público, la explicación de la migración se ha vuelto tan importante porque este partido, los demócratas suecos, tienen una influencia muy grande en la política sueca ahorita, ya que el gobierno de derechas es totalmente dependiente de este partido para pasar sus políticas. Y al mismo tiempo los socialdemócratas, la oposición, están triangulando, como se dice, cuando se mueven hacia el centro, para tratar de encontrar un espacio donde puedan maximizar sus votos, y ellos ven que ganan más votos ahora por medio de decir que vamos a seguir
con una política de migración restrictiva, con pues mano dura en la política de criminalidad, etc. Y eso domina ahorita el discurso en Suecia, pero no es seguro que va a seguir así. Es un péndulo que va y viene, ¿no? Un poco en el debate sobre estos asuntos. Marc. Sí, el modelo sueco podemos decir que ha terminado, porque todo lo que estás contando, reafirma esto que imaginábamos como la Suecia acogedora, con el estado del bienestar muy, muy fuerte y muy sólido, ya no es lo que era. Se ha terminado este modelo socialdemócrata sueco, sobre todo además cuando vemos desde hace un año la importancia y el peso y el protagonismo de la extrema derecha en el gobierno. Pues yo creo que todavía existe, el estado de bienestar es bastante fuerte en Suecia todavía, pero lo que sí se ha visto desde los años 90 con la crisis es que hubo muchos recortes en pues el apoyo social y también en la salud pública y la educación, y todavía el gasto social no llega a los niveles de los 80s y probablemente va a tardar mucho tiempo en llegar a esos niveles, ¿no? Entonces sí, de esa forma pues el modelo sueco está al menos diferente que antes, ¿no? Está tocado, ¿no? Erik de la Reguera, que es corresponsal en París del periódico sueco Dagens Nyheter y autor del libro Desafiando fronteras sobre políticas migratorias. Te agradezco, Erik, la conversación que hemos tenido. Un abrazo y cuídate. Gracias. Y Marc, te voy a despedir. ¿Qué música es esta, por cierto? Esto es Dungen, un grupo contemporáneo sueco. Dungen. Sí, no sé si lo pronuncio bien, Erik no podía. Que te despido porque vamos a contar ahora una historia que también además seguro que te interesa. Un abrazo, Marc. Un abrazo, gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.